Ignacio Arias. Un tipo con más preguntas que respuestas. Ahora, en Oeste Saigón, nuestra columna de filosofía. ...36 minutos pasan de las 10 de la noche... ...y vamos a seguir en estas columnas... ...hablando sobre la película argentina 1985... ...pero desde otro lugar, desde la filosofía... ...y saludamos a Ignacio Arias. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Vos, Nachito? Todo bien, lo extrañábamos ya. ¿Viste, boludo? Es que me encontré en un momento de salud inesperado y delicado. Pero bueno, ahora ya... Ahora estás mejor. Sí, volviendo. Sí, ya la operación de cambio de sexo fue positiva. Terminó bien. Re zarpado. O sea, es Nacha. Estuve como bravo, Sí. dos días internado incluso. No sabía. Sí. Pero bueno, ahora estoy, no importa, el pasado precisado, ahora estoy en una peña. En este momento estoy bailando chacarera. Muy bien. Eso, no nos Nacho, ¿sentiste que ibas a ver el Mundial con Diego? No, estaba seguro de que iba a mejorar y Iba a en salir. realidad estuve como bastante como en momentos de introspección de ir sintiendo lo que carajo le pasaba a mi cuerpo de que nunca me había pasado, ¿no? Claro. Era una neumonía, por ejemplo. Claro. Estuvo flashero, o sea, cuando uno está ahí internado medio que está todo el día al pedo y Claro. pensando cosas. Me imagino. Pero bueno, ahora estoy mejor, gracias. Eso es lo importante, que importante. estás vivo. Sí. Eso es bueno. Y no estás viendo crecer los rabanitos desde abajo. Los rabanitos. Así decía mi abuelo. Bueno, y hablando de abuelos, hablando de radicalismo como mi abuelo, vamos a hablar de Argentina en 1985. Pero Sí. vos lo planteaste desde una cuestión desde la filosofía jurídica. Bueno, es que en realidad yo también me encontré interpelado por la promoción de la película, tampoco conseguí verla como vos contabas por dificultades para conseguir entrada. El 21, si querés te paso la contraseña. ¿Qué, Amazon va a pasarla? Sí. No, vos sabés, boludo, les cuento a propósito algo que comentabas en el espacio anterior, lo estaba escuchando Ana. En la Universidad de La Matanza, el Departamento de Derecho nos había conseguido entradas para que veamos todos gratis la película. Está bien, ¿y? Y te agarró y el neumonía. día y estábamos todos ahí fui a ver la película y como éramos 5 y teníamos entrada para 40, no sé, alguien se calentó, se enojaron y dijeron, no, 5 no le vamos a dar entrada para 5. No. Dale, Llamado. forro, dame la entrada. Claro. Claro. Así que no la pude ver y por Se eso llamó estoy a los escuchándola atentamente a Ana para enterarme. Bien. Y bueno, nada, digamos, estuve viendo también, hubo mucha repercusión y entonces Ujú. me fui metiendo nuevamente en este tema Ujú. y por eso quería un poco continuar desde este lugar, haciendo algunas reflexiones, hoy es más que nunca preguntas abiertas, ¿no? Porque Sí. es un tema complejo. Totalmente. Y bueno, en realidad, si querés, voy a arrancar por un lugar en realidad que no me esperaba decir esto nunca, A ver. pero bueno, acá para los oyentes habituales, pero para ustedes también y para Juan Cruz sobre todo, nosotros tenemos ahí como un chascarrillo interno de Alfonsín, alguna... Sí. Y no solamente es nuestro, sino que también es de la sociedad, ¿no? Ustedes saben que para referirse quizás a un tibio, se le dice, ¿no? Hacemos la referencia a Felices Pascua, la casa está en orden, Sí, qué sé sí. yo. Que no nos Ahora ol- se no nos ol- modernizó con Alberto. Sí, otro Sí. alfonsinista. No nos olvidemos que en realidad la frase era no hubo que lamentar derramamiento de sangre. Por supuesto, la frase más larga Sí. y en realidad... Sacada de contexto parece tibia, pero Claro, diciendo fue que sacada- no hubo derramamiento de sangre, es decir, che, mirá, podría haber habido Podría muertos. haber todo más a la mierda. Claro. Claro. Bueno, pero y en realidad, entonces lo que voy a decir a propósito de esto último que decía, es Sí. que De mi alfonsinismo oculto. revisitándolo a Alfonsín, Sí. porque estuve leyendo algunos libros a propósito de estos temas, y comprendiendo un poquito mejor la historia, en realidad lo que tengo que decir es que y por eso me sorprende que no haya tenido un lugar protagónico en la película, aunque quizás es una cuestión estética o de guión, es el personaje a destacar en Sí. realidad, es Claro. la valentía en persona. Ujú. Porque leyendo, y el autor de referencia con el que estuve trabajando, que en realidad yo lo conocía de otros lugares porque siempre lo había estado leyendo antes, que es Carlos Santiago Nino, Ujú. que fue uno de sus asesores jurídicos en toda la batalla legal que tuvo que dar, porque el juicio de 1985 es quizás la sustanciación de ese gran juicio, que Ujú. aparte en realidad ahora vamos a ir viendo que tiene luces, ¿no? El gran juicio, pero al mismo tiempo muchas sombras. Sí. Porque quizás para cuando fue terminando el proceso del periodo de Alfonsín, fue quedando poco. El año 85 fue el año de gracia, de éxito, y el 86, 87, 89, 88, 89 fueron una cagada. Fue la primavera. El 85 es Exacto, fue la primavera del 85. Y de hecho fue el plan primavera Claro. con Sí. la llegada, con el Austral
y Sí. con un crecimiento económico Claro. de Alfonsín, o sea, en ese momento, después que se va a la mierda, pero es como que hay un momento en el que, che, mirá, logré esto, es importante, de hecho gana la elección de medio término, que después No, nunca ni más hablar. puede ganar. Alfonsín Sí, ya sí. de partida ahí pierde todas las elecciones, Mirá, 87 y permitime- 89 las pierde. Mira, vuelvo para las fechas y me paro ahí en lo que vos decías. Y vuelvo un año atrás. Si el 85 fue el año de la primavera y del gran juicio, porque como decía Ujú. Ana, fue un juicio, digamos, extraordinario, porque nunca se había hecho hacer un juicio a los jerarcas, ¿no? Obvio. Aparte por la cercanía también. Claro. Claro. El año 84 fue el año si fue el año del 85 la primavera, el año del caldo. El año 84, que fue el año en el que yo nací, Ujú. fue el año en el que Alfonsín se fue, digamos, fue preparando, digamos, el juicio que se iba a venir. Y en realidad enfrenta, esto quizás es un poco de historia, ¿no? Pero tiene, para posicionarlo al lugar del actor, de Alfonsín, 3 actores con los que tuvo 3 frentes importantes. El Congreso, que estaba en contra de Alfonsín, porque nosotros creemos que el 85 sí fue el juicio y que había, los escuchaba hace un rato ustedes ahí, que había un gran consenso y en realidad, revisitando un poco la bibliografía, eso no es tan así. No, que hoy No hay hubo un gran consenso. En ese momento no. Claro, De hecho tenía el Senado en contra. tenía el Senado en contra, Sí, tenía sí. algunos senadores que... Zapac votándole en contra todo. Zapac votándole en contra y en realidad lesionando las estrategias. Porque Alfonsín en realidad se enfrentaba por izquierda a los que radicalizados querían castigo a todos y digamos, de forma incondicional. En Ujú. este lugar pongo a las abuelas de Plaza de Mayo, a Bebe Bonafini, y pienso, por ejemplo, en un episodio donde ustedes, Ana reconstruía de que Alfonsín lo pusieron en este espacio de de los derechos humanos, qué sé yo. Bueno, Eve, que siempre, o sea, así como la conocemos a Eve, que tiene su carácter, ya lo tenía en la época de Alfonsín y lo había mandado a la mierda 20.000 veces y lo quería expulsar de ese espacio, porque decía de que estaba transando con los milicos. Y en realidad lo que, digamos, si querés ya entrando en la parte más de la reflexión, es que Alfonsín tuvo que tener el fierro caliente de decir, si nosotros avanzamos a lo que quieren estas posiciones de querer llevar la justicia retroactiva, ¿no? a cumplirla de forma incondicional, vamos a lesionar la democracia de forma terminal, porque los milicos, como vos bien decías, o decían ustedes en la mesa, estaban ahí todavía con todo el poder. Obvio. Claro, sí, Estaban sí, no es que... atizonando los regimientos, y de hecho teniendo una participación jurídica muy importante que en realidad eso lo hizo a propósito Alfonsín, porque a ver, en 1985 lo que muestra es la función de Estracera y digamos digamos, lo que sería, digamos, la parte acusadora del Estado, pero en realidad la estrategia había sido de que los militares participen como una instancia previa y que la Cámara de Apelación Federal, que es en la realidad la que acusa a Estracera, los jueces de esa Cámara Federal de lo Civil, en realidad tomen las cosas que ya había tomado el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y ahí aparece lo que vos decías, de que la plancharon, lo durmieron, nunca juzgaron a nadie, pero la idea era que también se repartan responsabilidades o que ellos participen también en el juzgamiento, ¿me explico? Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, y eso es lo que no fueron haciendo. Claro, no Bueno, quisieron entonces, ser parte. volviendo entonces del 84, tenés al Congreso en contra, al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en contra, y también a la propia CONADEP, porque este espacio que se había armado neutral para que haga la investigación, también terminaba lesionando, digamos, un poco la estrategia de Alfonsín. Y tal es así que en la película se ve, yo creí que Ana lo iba a mencionar, pero obviamente quizás por falta de tiempo, cuando muestran, en un momento lo muestran a Darín escuchando el informe de la CONADEP, no sé si ustedes lo vieron alguna vez original, ¿no? Pero está Sábato con Trócoli, que Trócoli era el ministro del Interior. Claro. Y el chabón, cuando habla antes de Sábato, empieza a agitar la teoría de los dos demonios. Trócoli. Sí, Trócoli, o sea, en Sí. la cadena nacional. Y entonces, me acuerdo, Darín o Estracera está escuchando y dice, pero la concha de su madre, ¿qué son? Es una cadena nacional de los milicos esto. Decía, ¿cómo puede ser? Claro. Trócoli, el que me acuerdo, se hizo famoso por decir la frase que era mano de obra desocupada, la Ujú. que llevaba adelante secuestros extorsivos y algunas cuestiones de inteligencia en los 80. Que Claro. era los que habían quedado sin trabajo después de la dictadura, la mano de obra desocupada. Mira, esa no la tenía. Trócoli, Pero sí. bueno, para lo que mencionaba la cuestión de Trócoli, era para mostrar también de que incluso en un momento tan fundamental como era la exposición de ese programa de la CONADEP, Ujú. un chabón estaba, digamos, presentando eso. Y lo que dice Carlos Nino en su libro que se llama
juicio al mal absoluto, que yo más que en realidad pasar la película, hoy se lo decía a mis hijos, digo, este libro tienen que leer en todas las escuelas, porque cuenta de una forma, lo que pasa es que es un poco difícil, ¿no? O sea, cuenta muy bien los entretelones de tomar esa decisión. Entonces, cerrando este primer espacio, lo que quiero decir es que Alfonsín y Estracere, bueno, todos los actores que participaron en esto, tuvieron que tomar una decisión compleja en la que pudieran instrumentar la justicia sobre estos, sobre los militares, sobre estos genocidas, pero al mismo tiempo equilibrar las demandas de un montón de actores que estaban disputando el espacio, las madres de Plaza de Mayo, los milicos que tenían todo el poder, los peronistas que tampoco querían consolidar el éxito de los radicales, porque sabían que se iban a perpetuar en el poder, y entonces en ese momento yo quería rescatar esa figura de Alfonsín, para que no lo hagas a vos, entonces lo hago yo. Gracias. Pero bueno, y después pasa una cosa también interesante, y cierro ya este pedacito del espacio, donde Carlos Nino, que aparte Nino, que algunos dicen que fue el filósofo argentino más importante de nuestra historia, bueno, eso es algo para discutir. Nino y Alfonsín eran muy cercanos y en un momento, cuando Alfonsín hace este acuerdo en las Pascuas del 89, Nino le plantea su inconformidad con eso y Alfonsín le dice, es algo del olfato político que no lo vas a entender, ¿no? Y entonces dice, ¿a qué le tengo que hacer caso? ¿A mi intelectual o al olfato político? ¿No? Claro. Entonces Nino le dice, por supuesto tenés que hacerle caso al olfato político, porque algo te eligieron, pero lo que quiero mostrar es que acá se muestra esta gran tensión que suele haber entre los intelectuales, que a veces quieren resolver cosas desde la Torre de Marfil, sin atender a las particularidades de la coyuntura. Esto es lo que le pasaba, por ejemplo, a Feynman con Néstor, en ese libro que se llama El Flaco, donde Néstor tomaba decisiones que a José Pablo Feynman no le gustaban desde el purismo, pero el político tiene que tomar decisiones como a veces capaz tirarte una obediencia de vida o un punto final, que eran una cagada, que Alfonsín sabía que eran una porquería, pero que garantizaban de que los milicos no te vuelvan a hacer un golpe de Estado. Claro, obvio. O las responsabilidades que también se llevan adelante, el juicio se lleva adelante contra los jerarcas, como quien dice, para quienes estaban adelante, y no con todo, porque también hay que entender que hubo quienes cumplieron órdenes y quienes las planificaron y quienes las ejecutaron. Entonces había una cuestión ahí de cómo poner un freno, porque si no era juzgar a todo el ejército y era una posible sublevación. Claro. Bueno, ahí entró el segundo tema, son tres puntitos que les quería mostrar. Tengo 5 minutitos, ¿no? Sí, 5 minutitos. Bueno, en este segundo tema, en realidad lo que les quería como traer de la teoría filosófica es la posición de Hannah Arendt acerca de el mal radical y la banalidad del mal. Hannah Arendt tuvo también la posibilidad de estar en un gran juicio, en un juicio emblemático como fue el de Eichmann, cuando se lo hicieron en Jerusalén, creo que se lo habían hecho. Sí. Y era la primera vez que también enjuiciaban a un jerarca, a una persona importante del régimen. Y en ese momento, dos cuestiones, para hacerlo bien rapidito, que aparecen y se relacionan con la cuestión de la dictadura nuestra. Hannah Arendt destaca o identifica la cuestión del mal radical y dice, ¿cómo podemos someter a justicia o establecerle un castigo retributivo a algo que está por fuera de lo normal, que es algo tan malo que sale incluso de nuestra racionalidad? O sea, es algo que incluso no lo podemos pensar, y esa es la idea del mal. Y Hannah Arendt se le establece el interrogante como buena filósofa, aunque quizás no dándole una solución, de qué carajo hacemos y cómo nos desconcierta la extrema maldad que tuvieron. Y esto pasaba, digamos, a propósito de los testigos. Cuando Trasera recibe, digamos, los informes, las 50.000 fojas de la CONADEP, y quedan atónitos, ¿no? Y un poco que la gente se hace atestigua de lo imposible. O sea, ¿cómo puede haber sido posible eso? Entonces ahí aparece esa figura del mal radical y el problema de cómo jugar a estos tipos. ¿De qué pena le damos a un tipo que excede la perpetua? Porque claramente cualquier castigo que le des no lo va a alcanzar. No va a ser retributivo. Claro. Bueno, y después aparece otro concepto importante, que es la cuestión de la banalidad del mal, que tiene que ver justamente con estos sujetos que quizás, Eichmann era el sujeto en realidad que ella observaba, pero no importa, saquemos la Eichmann, que tiene que ver con las personas que ejecutan órdenes sin vincularse con eso. Y entonces me atrevo, si bien esto es más complejo, ¿no? Me atrevo a pensar, por ejemplo, con un soldado que simplemente cumplía órdenes y no tenía un recelo específico contra el subversivo, como le dirían sus jefes, ¿no? O sea, era un tipo que, o sea, no estaba ejecutando una acción mala per se, sino simplemente despersonificándose eso. ¿Me explico? Sí.
Sí. Pero bueno, eso en realidad digo, es O sea, mucho más complejo porque el- los podríamos acusar siempre. Fue una Claro. decisión política, no fue una decisión moral. Fue una decisión política para que justamente, Claro. como decías vos, no se subleven y que quede solamente en las esferas, Claro. o sea, en las altas esferas. Y Arendt ahí decía que podías, que no eran monstruos, como quien dice, estos tipos como Eichmann, por ejemplo, sino que Claro. podían ser tipos comunes que llevan adelante la ejecución de órdenes de este tipo que vos decís. Claro. Bueno, en realidad en los 3 niveles de responsabilidad que identifica Alfonsín estaban los jerarcas, ¿no? Los segundos que cumplían órdenes pero que se excedieron en su Exacto. crueldad. Claro. Y después los tipos comunes pero en realidad lo que pasa es que nosotros sabemos que no hubo tipos comunes, porque vos después yo imagino a las personas que fueron secuestradas o que perdieron gente y decir, bueno, un policía de la comisaría novena de Lanús, y el hijo de puta capaz que tenía saña, ¿no? Sí. Y ese tipo quedó afuera. Pero bueno, no se podía, bueno, ya sabemos lo que pasó en el 89 con Rico, con todo eso, cuando Ujú. quisieron bajar a las esferas más bajas de los oficiales, ¿no? Claro. Claro. Bueno, y lo último, ya estuvo mis últimos minutitos, Sí. es que en realidad esta cuestión de los 2 demonios, obviamente yo, sobre todo, hijo de profesores y militante de un sindicato, siempre educado en los derechos humanos, pero al mismo tiempo como filósofo, esta cuestión bien socrática de estar metiendo el dedo en la llaga, de molestando, de estar involucrado en reflexiones controversiales, ¿no? Y hubo filósofos que en los años 79, 80, antes de que se desarrollen los juicios, empezaron a mirar con una reflexión crítica quizás, muy incondicional, la cuestión de los derechos humanos. Y lo que ellos se planteaban en una revista que se llamaba Controversia en el año 79, exiliados que perdieron sus hijos porque la dictadura se los mató, no gorilas, ¿no? O sea, Ujú. tipos de la resistencia que se fueron, pero desde la reflexión decían, los derechos humanos solamente valen para unos, no deberían ser universales y son válidos para todos, o hay, ¿me explico? Sí, O sea, sí, y sí. que en realidad tiene que Obvio. ver con la teoría de los 2 demonios y nos enfrenta a un dilema bastante heavy. Yo me acuerdo a Brugge en algún momento en el gobierno de Macri también planteando esta idea que orilla, o que yo digo que se instala bien en la teoría de los 2 demonios, Ujú. pero que también te obliga a ponerte cara a cara con esa respuesta. Hay que Claro. saber Que perdonar, dijo, podemos, ¿no? nosotros Sí, que hay que saber perdonar. hay que saber perdonar. Bueno, Claro. Hannah Arendt, volviendo a lo de Hannah Arendt, dicen que el mal radical no se puede perdonar, No. no se podrá No. jugar y Ella- tampoco se puede perdonar. Ella no podía perdonar el nazismo. No Claro, había no se forma podía de que perdonar. Hannah Arendt perdone el nazismo. O sea, Bueno. era impresionante porque ella tuvo que exiliar también. Claro. Bueno, una respuesta que le dieron a Schmuckler acá a esta cuestión, digo, nos vamos a hacer los boludos con esto, ¿no? Porque, Ujú. digo, si nosotros realmente nos ponemos a discutir eso, es difícil dar una respuesta, ¿no? O le Claro. damos una respuesta dogmática de los milicos no tienen derechos y que se jodan, o tenemos que hacer una reflexión Claro. que es quizás incómoda. Ahora, también lo que digo es, y ya con esto cierro, Sí. es que hay momentos en los que quizás uno no se puede permitir, y esto tiene que ver ya otra vez con la política, y fuera de la abstracción del filósofo que piensa esto, desde la Torre de Marfil, de que nosotros no podemos en una avanzada derecha en todo el mundo abrir el juego a la reflexión acerca de esta ambivalencia Claro. de la teoría de los demonios, Obvio. porque es un error táctico, Claro. es otra vez dejarse comer. Entonces, bueno, nada, problemas que surgen a propósito de esto, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Nacho. Por favor, un gusto, Hasta chicos. luego. Un abrazo. Fin de... Adiós y seguí Chao. bailando. A ver cuándo venís. Chau, chau. Ahí nos cortó Nacho, Nos nuestra cortó. columna de Me filosofía. En vivo, los viernes de 21 a 23. En diferido, toda la semana. Seguinos en todas las redes como @oeste Saigón. Periodismo del conurbano.